Donde
Jesús esperaré. Él es mi fuerza y mi canción, el fundamento de mi fe, firme y nostalgia y tempestad. El gran amor profunda paz, donde el temor
cumplió. Del cuarto mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte hasta el día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo.
Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en ti. Oí una gran voz viniendo del cielo, el santo del Señor con los hombres está. Vivirá con ellos y será su pueblo, el poderoso Dios los guiará. No más lágrimas sus ojos tendrán, porque muerte no habrá. Nunca más aflicciones existirán y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escritas, pues ellas son la verdad. Mas el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová, mi príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová, mi príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y la Omega, el
Feliz sábado, apreciados amigos. Es una alegría nuevamente estar en este sábado retornando para estudiar la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que en este nuevo año Dios nos siga bendiciendo, nos siga acompañando y que todas aquellas dificultades que hayan surgido en el año anterior que puedan ser superadas al lado de la mano de Dios. El día de hoy, sábado 8 de enero del 2022, rápido se ha pasado el año, ¿no? Ya estamos acostumbrados a decir 2021, pero ya estamos en el 2022. Hoy sábado, primer sábado del año, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y vamos a seguir analizando los principios de interpretación profética, los cuales son la base para poder entender todas las profecías que se encuentran en la palabra de Dios. Y luego de este tema vamos a estudiar durante los próximos sábados. Esperamos terminar este tema dentro de 2 semanas, es decir, dentro de 2 sábados, para luego ya empezar a estudiar los 2 libros que son especialmente el mensaje de Dios para este último tiempo de la historia de este mundo. Este mundo no tiene más de 6.000 años desde que Dios creó esta tierra hasta el día de hoy. Han pasado aproximadamente 6 milenios. Y de acuerdo a la profecía, el tiempo del fin empezó en 1844. Con el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, pero no vamos a explicar o a estudiar esa profecía el día de hoy, sino que vamos a terminar de aprender y entender cuáles son los principios que la misma Biblia nos da para poder entender las profecías. Y es por ese motivo que estamos llevando a cabo este estudio durante varias semanas. Este es el 8º sábado que nos dedicamos a analizar los principios de interpretación profética. Antes tuvimos también un estudio detallado acerca de un principio, que es el principio de interpretación profética de día por año, en el que un día en la profecía significa un año. Un día simbólico es un año literal. Entonces, esa fue la introducción a este tema y luego hemos venido durante 8 sábados de manera continua, hemos venido estudiando los diversos principios de interpretación profética. Y el día de hoy vamos a empezar nuestro programa entonando el himno número 33. Padre amante, invocamos tu presencia. Y para eso voy a compartir la pantalla para que todos podamos cantar este precioso himno.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este sábado que nos das, por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad de aprender más de ti. Señor, queremos pedir tu bendición, tu dirección, para poder, Señor, conocer más acerca de aquel mensaje que tú nos has dejado para este tiempo del fin. Señor, acompaña a cada corazón, a cada persona que quiera, en lo más profundo de su ser, quiera aprender más de ti. Señor, danos tu bendición y guíanos ahora para poder llevar a cabo el estudio de tu palabra, el poder conocer todas aquellas verdades que tú nos has dejado para nosotros. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, es una alegría nuevamente estar un sábado más teniendo como fundamento el estudio de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la diapositiva. Estamos ya en el principio número 10. Durante las 7 semanas o 7 sábados anteriores en los que hemos tenido transmisión, hemos estudiado y analizado al detalle cada uno de estos principios. Y ahora ya estamos en el principio número 10. Este principio tiene que ver fundamentalmente con la estructura en la que se han escrito las profecías y básicamente con la estructura que tiene la Biblia. Cuando nosotros queremos estudiar profecías y conocer el significado, debemos de conocer la estructura del libro o de la profecía de la cual se quiere conocer cuál es el significado. Y bueno, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que tiene 12 capítulos. Y el libro de Daniel está dividido fundamentalmente en 2 partes. En el primer capítulo tenemos la introducción, que es un capítulo histórico, donde nos muestra la conquista de Israel por parte de Nabucodonosor y cómo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Del capítulo 2 al capítulo 6 tenemos fundamentalmente historia, pero también una parte de profecía. Y del capítulo 7 al capítulo 12 son libros que son fundamentalmente proféticos, pero que también tienen algo de profecía. Es decir, de todo el libro de Daniel se distinguen claramente 2 partes. Del capítulo 1 al 6 tenemos historia con algo de profecía, y del capítulo 7 al capítulo 12 tenemos profecía, fundamentalmente profecía, con algunas partes históricas. Entonces, para poder analizar y entender lo que nos quiere decir el escritor, en este caso el libro de Daniel, tenemos que entender esa estructura, tenemos que conocer la historia y tenemos que conocer qué partes corresponden a profecía y qué partes corresponden a historia. Entonces, eso lo podemos determinar porque los libros que tienen profecía escatológica, que fundamentalmente son los libros de Daniel y Apocalipsis, son escritos, cuando se describe la parte profética, son escritos mediante símbolos. Entonces, es así como nosotros podemos determinar qué parte es profética y qué parte es histórica. Adicionalmente, en la literatura hebrea, tenemos lo que se denomina la estructura quiástica o también estructura quiasmática.
que básicamente consiste en una estructura en la cual la parte principal se encuentra en el centro. Y de manera que desde el principio hasta llegar a esa parte principal existen secciones que se van a repetir de manera inversa desde la parte principal hacia el final. Es decir, hay una relación entre una parte y otra. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Pentateuco, en el libro de Levítico. También podemos ver que de todos los capítulos, la parte central es la más importante. Y en el libro de Daniel, fíjense, tenemos también una estructura quiástica en la cual los extremos se encuentran en el capítulo 2 y en el capítulo 7, por ejemplo. El capítulo 2 contiene la profecía donde Dios le muestra a Nabucodonosor una estatua, la cual está dividida en varias partes y cada parte representa un reino, representa un poderío, una nación que gobierna. Y lo mismo, pero con otros símbolos, lo encontramos en el capítulo 7. En el capítulo 7 tenemos 4 bestias que salen del mar. Tenemos el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Se describen los mismos reinos, pero en el capítulo 2 está expresado como metales que forman parte de la estatua, y en el capítulo 7 se representan como bestias que salen del mar. En el capítulo 3 y el capítulo 6 de Daniel también tienen una relación directa, porque en el capítulo 3 fundamentalmente se muestra cómo el poder gobernante quiere hacer que todo el mundo adore a la imagen que él ha levantado, que el rey Nabucodonosor levantó. Y en el capítulo 5, en el capítulo 6, se muestra también cómo el poder civil de aquella época quería imponer un sistema de adoración al cual Daniel se oponía, y por eso fue arrojado al foso de los leones. Luego el capítulo 4 tenemos cómo Dios muestra quién es el que tiene el control, le muestra al rey Nabucodonosor, donde el rey Nabucodonosor se convierte en una bestia que es enviada al campo. Y en el capítulo 5 de Daniel tenemos a otro rey que, creyendo que él dominaba el mundo, Dios le muestra de que quien tiene el poder y el control es Dios, y le quita su reino. Entonces, en este caso, vamos a ver una gráfica, y lo que les acabo de decir está resumido aquí. No, en este caso, en esta estructura, se ha graficado a manera de un candelabro. Fíjense, habíamos hablado del capítulo 4 y el capítulo 5. Aquí a Nabucodonosor se le quita el reino. Y aquí en el capítulo 5 a Belsasar se le quita el reino. ¿Quién le quita el reino? Dios. El capítulo 3 y el capítulo 6. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor quiere imponer la adoración a todo el mundo, y aquel que no lo adore iba a ser arrojado al horno de fuego. Es decir, quería imponerse la adoración bajo una amenaza. Y lo mismo ocurre en el capítulo 6. Por edicto, el rey ordena que todos deben de adorarle a él y a ningún otro Dios. Pero Daniel sigue adorando al Dios de los cielos.
y por eso es condenado. Pero al final, en ambos casos, tanto los 3 amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego y Daniel que fue arrojado al foso de los leones son liberados. Y después ya vamos a ver que al final lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Es decir, en este tiempo va a llegar el momento en que un poder que quiere gobernar al mundo, y no digo que va a querer gobernar al mundo, sino que ya quiere gobernar al mundo, lo que va a hacer es imponer la adoración obligatoria en el día domingo, el primer día de la semana, que es un día falso, un día espurio. Pero Dios al final, la profecía lo muestra, que Dios va a librar a su pueblo. Luego tenemos, en esta estructura de Daniel, tenemos el capítulo 2 y el capítulo 7. Aquí Dios le muestra a Daniel, al rey Nabucodonosor, y luego Daniel le muestra el futuro del mundo a través de una estatua. Y en el capítulo 7, Dios le muestra a Daniel el futuro del mundo representado por bestias. Entonces, es importante conocer la estructura del libro de Daniel, también del libro de Apocalipsis, lo cual nos va a permitir tener una idea muy clara. Por ejemplo, en el Apocalipsis nosotros podemos encontrar que existen estructuras cíclicas. ¿Eso qué significa? Significa que no debemos leer el libro de Apocalipsis o estudiarlo pensando en que todo lo que se describe está en una secuencia ordenada. No es así. ¿Por qué? Porque se empieza a describir una profecía y después, posteriormente, se vuelve a describir la misma profecía, pero con otros detalles. O sea, son ciclos. Entonces, si nosotros estudiamos el Apocalipsis pensando que todo es continuo, como una línea en el tiempo, vamos a llegar a la conclusión, o mejor dicho, vamos a tener conclusiones cerradas, porque no es la estructura del libro de Apocalipsis. Ahora, siguiente principio. Y este también es un principio muy importante porque la profecía apocalíptica, es decir, la profecía escatológica o profecía del tiempo del fin, esos son los términos que se utilizan para determinar la profecía referida a los eventos que se van a llevar a cabo justo antes de la segunda venida de Cristo, tiene una connotación netamente simbólica. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué es que Dios, a través de sus profetas, dio un mensaje con símbolos que no se pueden entender literalmente? Si uno lee la profecía y quiere entender la profecía sin tener otra referencia dentro de la Biblia, solamente ese texto, entonces no vamos a entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esos símbolos no se encuentran descritos con su significado en esa profecía, sino que tenemos que ir a otros lugares de la Biblia, a eso se llama el contexto, para poder determinar qué es lo que significa el símbolo. Entonces, y ahora la pregunta que surge es, entonces, ¿por qué la Biblia fue escrita en lenguaje simbólico si no se va a poder entender directamente esos símbolos? Y justamente el motivo es ese, el que acabamos de explicar, que necesitamos escudriñar la Biblia. Necesitamos ir a otros lugares de la Biblia para poder entender el significado de los símbolos. Si nosotros queremos interpretar de manera literal lo que dice la profecía, no vamos a llegar al mensaje verdadero y original que Dios dio a su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que esos símbolos no son literales,
sino que justamente tienen un significado. Bueno, una referencia, por ejemplo, la encontramos en Apocalipsis 1.1. Vamos a ir al texto. Y en Apocalipsis 1.1 encontramos lo siguiente. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aquí el término revelación, el término original es Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La pregunta es, ¿Dios a quién le dio la revelación? Dios le dio la revelación a Jesucristo. Fíjense, Dios Padre le da la revelación a Jesucristo. Miren la secuencia. Dice, ¿para qué le dio esa revelación? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. O sea que Dios le da el mensaje a Jesucristo, Jesucristo le da el mensaje a su ángel, que en este caso es el ángel Gabriel, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios le da el mensaje a Jesucristo, Jesucristo a su ángel, el ángel a Juan y Juan a la iglesia. Pero aquí hay una palabra importante que está resaltada y es la palabra declaró. Entonces, esta palabra, como ustedes saben, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y la palabra original para declaró es semaíno. Es una palabra griega que significa señalizar o significa codificar o simbolizar. Entonces, literalmente, este texto lo podríamos leer así, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la codificó, es decir, esa revelación la escribió, pero mediante símbolos, mediante códigos. Entonces, y la codificó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ese es el verdadero significado de esta palabra semaíno, o sea, declaró. Entonces, desde el inicio de Apocalipsis ya se nos muestra que el mensaje que viene a continuación está escrito en símbolos. Y es por ese motivo que nosotros debemos escudriñar la Biblia para encontrar el significado de los símbolos. El otro motivo por el cual la Biblia fue escrita mediante símbolos, o mejor dicho, el mensaje profético escatológico o mensaje profético del tiempo del fin fue escrito mediante símbolos, es porque el mensaje que se daba no sería entendido en la época en que se escribió. Porque en ese momento no existían los eventos y todo el entorno relacionado a esos eventos a los cuales se hace referencia y por lo tanto no se iba a entender qué significaba eso. Entonces se utilizaron símbolos para que a través de símbolos se pudiera encontrar el significado. Y parte de esta profecía, ya después lo vamos a estudiar, parte de esta profecía Dios le dijo a Daniel que no se iba a entender hasta el tiempo del fin. Cuando Dios le declara a Daniel que el libro iba a estar sellado. Y en Apocalipsis, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, encontramos que ese libro fue abierto. Es decir, ese velo que existía respecto de las profecías del tiempo del fin se iba a
correr y íbamos a poder entender las profecías. Antes no, el mismo Daniel dijo, no entendí la profecía, no entiendo la profecía. Entonces, en Apocalipsis es que se abre ese sello con el cual estaba sellada la profecía para que no se entendiera por qué era para el tiempo del fin, y ahora ya la podemos entender. ¿Qué más? Para poder agilizar el estudio de las profecías en general de la Biblia, podemos o necesitamos utilizar una concordancia bíblica. Una concordancia bíblica no es otra cosa que un libro, un texto, en el cual se encuentran todas las palabras de la Biblia. Y nosotros podemos buscar una palabra e ir a conocer el significado de la palabra original. Si es una palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, vamos a ir al griego, al hebreo. Entonces, dentro de esa misma concordancia se encuentran todas las palabras de la Biblia, luego se encuentran esas palabras en el original hebreo, y luego del hebreo viene el griego, es decir, las palabras del Nuevo Testamento en su original griego y su significado, el significado original. Entonces, de esa forma podemos entender mejor lo que significa la palabra que estamos utilizando. Entonces, para eso, ese texto es una concordancia bíblica. La ventaja que ahora tenemos es que esa concordancia bíblica, que antes, hasta hace algunos años, estaba impresa en un libro, ahora la tenemos disponible como un software, donde las búsquedas son mucho más rápidas todavía. Eso lo vamos a ver en un momento. Y la otra ayuda que nosotros podemos tener son las referencias marginales. La Biblia, si ustedes tienen una Biblia en la mano, en la parte central hay una columna. Al lado izquierdo están la columna de los versículos, luego en la parte central las referencias marginales, y en la parte derecha otra columna con versículos de acuerdo al libro y al capítulo. Entonces, dentro de los versículos, las palabras están, algunas de ellas tienen acompañado una letra. Esa letra es una referencia a esa barra central que tiene la Biblia, o en algunos casos no está en la parte central, sino está en la parte inferior, al pie de la página. Entonces esa letra la buscamos en la parte inferior o en la parte central, dependiendo de la versión de la Biblia que tengamos, y vamos a encontrar otros textos de la Biblia donde se encuentra la misma palabra. Y eso nos va a ayudar para analizar el contexto, ir a esas referencias y poder ampliar el significado de esa palabra y en qué contexto fue escrita y en qué evento, en qué ocasión, bajo qué circunstancias, y de esa manera podemos entender mucho más claramente lo que significa el texto bíblico. Entonces, a eso se llama referencias marginales. Ahora, había comentado acerca de un software. Fíjense, aquí tenemos a ver, aquí voy a darle clic. Fíjense, aquí, este es el link que nos lleva al software. Ya, yo aquí le voy a dar clic. En este momento se está abriendo la ventana del software. No voy a explicar cómo funciona el software, solamente les voy a mostrar la pantalla, nada más. Entonces, para eso voy a mostrarles, aquí está, fíjense. Este es el software. Ya, acá está el link con el que pueden acceder al software para que lo puedan descargar en su computadora, puedan instalarlo y automáticamente van a tener
varias versiones de la Biblia con su significado original en hebreo y en griego para poder hacer un estudio mucho más rápido, mucho más profundo. Voy a solamente mostrarles el software para que ustedes vean la facilidad que nosotros tenemos ahora. Esto no existía antes. Hace unos 30 años no existían estas facilidades y el estudio era un poquito más lento, ¿no? Porque teníamos que usar la concordancia, que es un libro impreso en el cual hay que ir buscando, ir a la referencia y no teníamos más detalle, pero ahora fíjense lo que vamos a encontrar. Aquí está el software. Este es el software. Fíjense, aquí podemos buscar cualquier texto de la Biblia. En la primera columna se encuentran los libros de la Biblia. Y por ejemplo, aquí yo voy a Revelación o Apocalipsis. Capítulo 1. Le doy clic. Y aquí está el versículo que habíamos hecho referencia hace un momento. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró. Y aquí fíjense, hay una referencia a la palabra original en griego. Y allí ustedes pueden ver la palabra semaíno, que es la palabra original. Y más abajo, usted está en inglés, ¿no? Dice from, y hay algunas palabras más, dice a mark, una marca, una señal, un código, un símbolo, ¿no? Y más abajo dice to indicate, para indicar, signify, o sea, un significado. Entonces, de esa manera podemos ir al original. Ahora tenemos la ventaja, pues, de tener estas herramientas que nos permiten estudiar de una manera más rápida y más fácil la Biblia. Claro, el estudio de la palabra de Dios no siempre es fácil. Ya requiere tiempo y esfuerzo. Entonces, y de esta manera podemos encontrar inclusive mapas, muchas referencias. Pero no vamos a entrar a ese detalle porque este no es una clase del software, sino de cómo estudiar la palabra de Dios. Y ahora vamos a regresar a la diapositiva. Y estábamos aquí. Y estábamos en esta parte, ¿no? ¿Cómo utilizar el software? O bueno, mejor dicho, utilizar un software para poder guiarnos y poder conocer el significado de las palabras originales, en hebreo y en griego. Y a través de eso vamos a analizar también el contexto. Habíamos hablado de las referencias marginales. Las referencias marginales nos permiten analizar el contexto. Yo estoy leyendo un versículo y hay una palabra que me parece que es importante y quiero saber en qué otros lugares de la Biblia se encuentra esa palabra. Por ejemplo, eso lo vamos a ver en un momento. Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Yo en Apocalipsis 2 voy a encontrar el nombre Jezabel, que es el nombre de una mujer. Pero me gustaría saber, ¿y quién fue Jezabel? Porque ahí solamente se hace referencia a Jezabel, pero no se dice quién es. Entonces, yo voy a la referencia marginal y en esa referencia marginal se encuentra el versículo o los versículos en los cuales ese mismo nombre se repite en otro lugar de la Biblia. Entonces voy a ir y voy a encontrar que hay una historia del pueblo de Israel en el cual el rey Acab, que era el rey de Israel, se casa de manera ilícita con una mujer fornicaria que era Jezabel, era una mujer pagana. Y en Apocalipsis, el capítulo 2, cuando se hace referencia a Jezabel, no se está hablando de una mujer literal, ni se está hablando de que esa mujer que vivió va a volver a vivir, sino que las prácticas y las costumbres que tenía se repiten en ese contexto. Entonces, de esa manera voy a entender el significado de la profecía. ¿Qué más? Algo importantísimo.
antes de leer Apocalipsis, debo de conocer cuál es la estructura y cuál era el funcionamiento del santuario terrenal. Aquel santuario que fue construido en el desierto y luego en el templo de Jerusalén, construido por Salomón, se replicó lo que existía en el santuario que fue construido en el desierto. Y tengo que saber cómo funcionaba, cuáles eran los utensilios que existían en ese santuario, porque en el libro de Apocalipsis encontramos muchas referencias al santuario. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla de que Juan estaba en la isla de Patmos y recibió una visión y Cristo se paseaba en medio de 7 candelabros. Y la pregunta es, ¿y dónde se encuentran los candelabros? ¿De dónde salieron esos candelabros? ¿O referencia a qué hacen los candelabros? Bueno, la referencia directa es hacia el santuario. El candelabro, porque en el santuario, en el primer santuario, que era un santuario móvil, que se podía transportar, que fue construido en el desierto, tenía un candelabro. Luego en el templo de Jerusalén, construido por Salomón, pues había muchos candelabros, pero ambos estaban ubicados en el lugar santo. Entonces, después de su ascensión al cielo, se muestra que Cristo estaba en el lugar santo. En el lugar santo, pero no del santuario terrenal, porque el santuario terrenal dejó de existir, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, sino que en el cielo, que es el verdadero santuario, el original, allí también existe un lugar santo, y allí se encontraba Cristo. Entonces, por ese motivo debemos conocer cómo estaba organizado el santuario terrenal, cuáles eran los servicios que se llevaban a cabo de manera diaria y de manera anual. Entonces, si queremos conocer eso, pueden ir a la lista de reproducción y hay una lista donde tenemos ahí más o menos son 8 videos de estudios pasados en el que se muestra paso a paso, detalle a detalle, qué significaba cada utensilio, cada mueble, cada fiesta relacionada con el santuario terrenal. Entonces, cuando conocemos eso, a la hora de leer Apocalipsis vamos a encontrar de que esos símbolos se repiten y se hace referencia a esos utensilios, a esos ritos que se llevan a cabo diariamente y anualmente en el santuario terrenal. Y de esa manera vamos a entender mucho más fácilmente cuál es el significado de la profecía. Si no conociéramos eso, no podríamos entender, no podríamos llegar a una conclusión acerca del significado de la profecía. ¿Qué más? En la Biblia es importante conocer de que existen símbolos y los símbolos en diversas ocasiones pueden representar cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos el león. El león es un símbolo de Cristo y de Satanás. Porque de acuerdo al contexto, el apóstol Pablo dice que el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en otras referencias se habla de Cristo como el león de Judá, o sea, aquel león que va a defender a su pueblo. El símbolo es el mismo, pero dependiendo del contexto significan cosas diferentes. La levadura, también. La levadura, eso nosotros lo encontramos en Mateo, donde Cristo da una parábola en la que hace referencia al reino de Dios.
O sea, la levadura representa al reino de Dios, que va creciendo. Pero en otro contexto, el mismo Jesús habla acerca de la levadura de los fariseos, que es una levadura de pecado. La levadura representa el pecado. Entonces, dependiendo del contexto, el mismo símbolo puede tener significados diferentes. El vino, por ejemplo, el vino representa la sangre de Cristo. Pero también el vino en Apocalipsis representa las falsas doctrinas de la ramera y de sus hijas. Y se hace referencia a que todo el mundo está embriagado con el vino de Babilonia. Ese vino que embriaga. En cambio, el vino al que hace referencia la sangre de Cristo, en realidad es jugo de uva sin fermentar. Y así podemos encontrar una gran cantidad de símbolos. Ya habíamos hablado acerca de Jezabel, ¿no? También Balaam, se habla acerca de la doctrina de Balaam. Entonces, en Apocalipsis. Entonces, para entender qué significa, tenemos que conocer la historia del pueblo de Israel, que antes de entrar a Canaán, el pueblo, debido a la recomendación de Balaam a los madianitas, hizo que mujeres paganas se infiltrasen en el pueblo de Dios e incitaran a los varones a tener relaciones ilícitas, relaciones fornicarias. Entonces, en la profecía en Apocalipsis se habla acerca de la doctrina de Balaam, es decir, mezclarse con mujeres fornicarias, pero no está hablando de una manera literal, sino que una mujer en el contexto bíblico representa a la iglesia. Entonces, una mujer pura representa la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, una iglesia pura, que no se ha contaminado con doctrinas paganas. En cambio, cuando se hace referencia a la doctrina de Balaam y a Jezabel, se está hablando de una mujer fornicaria. Y en el contexto analizado, pues vamos a encontrar de que hace referencia a una iglesia que es una iglesia fornicaria. ¿Por qué? Porque se ha mezclado con doctrinas paganas. ¿Qué doctrinas? Muchas. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. Es una doctrina pagana. Dios abomina el consultar a los muertos. Siempre, a través de toda la historia, en la Biblia se muestra que Dios abomina el consultar a los muertos. Abomina creer que la persona que muere sigue viviendo. Entonces, esa es una de las doctrinas que representan o que tiene esta mujer fornicaria, que es la iglesia prostituida, la iglesia que dice ser cristiana, pero que realmente no lo es, y todas sus hijas siguen las mismas enseñanzas. ¿Qué otra enseñanza, por ejemplo? El falso día de reposo, que dice que cuando Cristo murió, pues a partir de ahí, el día de reposo es el día domingo. Se transfirió al día domingo. ¿Quién lo transfirió? La Iglesia Popular, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No hay una ordenanza, un mandato de Dios a que ese cambio se haga efectivo. Es más, en la profecía, eso ya lo vamos a estudiar también, se habla de un poder político y religioso que pensará en cambiar los tiempos y la ley, haciendo referencia al cambio, al querer cambiar la ley de Dios y querer cambiar el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Entonces, la ramera y sus hijas siguen esas doctrinas, que son falsas doctrinas. Entonces, el vino en este contexto representa las falsas doctrinas. La mujer fornicaria o mujer prostituta representa
a la iglesia que ha prostituido los principios de Dios y así como sus hijas siguen creencias de hombres y no siguen la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante conocer los símbolos. ¿Qué más? Dentro de la profecía vamos a notar de que hay bestias. El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible, o también conocida como el dragón. Entonces, son símbolos de naciones, de reinos, de poder. Y así como el cuerno, los cuernos representan reinos, representan poderes. Y fíjense, eso lo vamos a ver aquí en Daniel capítulo 7, para poder notar que la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos da ese significado. ¿Por qué decimos que las bestias representan naciones? Vamos a hacer el análisis. Ya, al comienzo, en los versículos 4 9, se habla de las bestias que salen del mar, ¿no? Del león, del oso, del leopardo y del dragón. Y en el versículo 16 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Aquí el profeta Daniel ha recibido la visión, pero él no entiende lo que significa. Entonces dice, y me habló. ¿Quién le habló? Uno de los que asistían. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea que las bestias representan reyes, representan reinos. La misma Biblia nos da el significado. Entonces, cuando encontremos en Apocalipsis que hay una bestia que quiere dominar al mundo, significa que va a haber un poder político y religioso, porque en el contexto en el que se describe es un contexto político y religioso que va a querer dominar al mundo. Es decir, siempre ha querido dominar al mundo. Pero eso lo vamos a estudiar en detalle después, dentro de algunas semanas. ¿Qué más? En Daniel 8, fíjense. Ya hemos visto de las bestias que significan reyes o reinos. Ahora vamos a Daniel 8. Y aquí está la profecía del macho cabrío y el carnero. Para más detalles, podemos estudiar Daniel 8 y ahí vamos a ver toda la descripción de esta profecía. Versículo 3, ¿qué dice? Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, ahora pasamos al versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea que los cuernos representan reyes o reinos. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, ahora está hablando de la otra bestia, porque en esta profecía se describen a 2 bestias, a un carnero y a un macho cabrío. El macho cabrío viene del oriente corriendo a tal velocidad que ya no toca el suelo y derriba al carnero. Entonces fíjense en el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía este macho cabrío, ese cuerno grande se describe al inicio del capítulo 8. Este cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El primer rey de Grecia hace referencia a Alejandro Magno. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces aquí la conclusión es que los cuernos representan reinos, representan reyes. En Daniel capítulo 7, las bestias también representan reinos y representan reyes.
Y después vamos a estudiar de que el cuerno pequeño, que al inicio era pequeño, fue creciendo, tomando cada vez mayor poder, y al final del tiempo querrá imponer una marca, que se le conoce también como la marca de la bestia. Sigamos, ya para terminar. Entonces, es importante conocer que la profecía escatológica está llena de símbolos. Tenemos que conocer esos símbolos para poder entender el significado. Y también dentro de esos símbolos se encuentran números. Los números representan diferentes características. Por ejemplo, el número 4 representa universalidad. Cuando la profecía habla de los 4 vientos de la tierra, está hablando de toda la tierra, o de los 4, de los 4 ángulos de la tierra, se refiere a toda la tierra. O sea, tiene un significado de universalidad. El 7, ¿qué representa? Representa perfección o totalidad. ¿Y eso cómo lo sabemos? Fíjense, cuando Dios terminó de crear la tierra, vamos a ir al versículo. Aquí dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Es decir, el día 7º representa el final de la obra de Dios. Y reposó el 7º día de toda la obra que hizo. Ahora, este mismo número 7 también lo encontramos en el libro de Daniel. En el capítulo 3 tenemos la historia de los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que fueron arrojados al horno de fuego. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor quiso imponer la adoración a la imagen que él había levantado, y al encontrar que Sadrach, Mesac y Abednego no se arrodillaron para adorar la imagen, se llenó de ira, dice el versículo 19, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y aquí no se está haciendo referencia a que la temperatura iba a ser 7 veces mayor, sino aquí se hace referencia a que el horno se calentase a su máxima capacidad. A eso se refiere, o sea, a su plenitud, a su totalidad. Entonces, eso es lo que significa el número 7. Luego vamos a ver en otros textos, por ejemplo, que se habla de los 7 espíritus de Dios. En realidad está hablando del Espíritu Santo, haciendo referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Y así hay números, ¿no? Por ejemplo, el número 6. ¿Qué significa el 6? ¿Y qué significa un triple 6? 666. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a estudiar la profecía de la bestia que quiere dominar al mundo. Y ese objetivo ya vemos que se está queriendo lograr. Se quiere controlar a todo el mundo de tal forma de que haya un nuevo orden mundial. Es decir, una sola cabeza que dirija este mundo para solucionar los problemas de este mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo se van a solucionar los problemas de este mundo? La palabra de Dios dice que cada vez irá de mal en peor este mundo. Y la solución no va a venir de aquí de la tierra, sino Cristo es la solución. Cuando Cristo venga y haga justicia, finalmente los salvos sean llevados al cielo
y los impíos mueran, y finalmente, posteriormente, después de 1000 años, cuando Cristo venga a este mundo, instaurará un reino de paz. Eso es lo que dice la Biblia. No se va a instaurar 1000 años como algunos dicen, ¿no? 1000 años de paz va a vivir este mundo con Cristo reinando aquí en la tierra. Eso la Biblia no lo dice. ¿Y por qué se llegan a esas conclusiones? Justamente porque no se analiza el contexto, no se analiza el significado original, no se hace una referencia a otros lugares de la Biblia, sino que se quiere imponer una idea propia, una tradición o una costumbre que no tiene ningún fundamento bíblico. Y por eso es que nosotros estamos estudiando todos los sábados estos principios. Bueno, es mi deseo que cada uno de nosotros pueda, de manera personal, de manera diaria, poder estudiar la palabra de Dios. Y estudiar las profecías no es tarea fácil. Ya no les digo esto con el objetivo de desanimarlos, sino al revés, con el objetivo de animarlos, porque es como cuando uno busca un tesoro. El encontrar oro en una mina no es fácil. Hay que sufrir mucho. En este caso no vamos a sufrir, sino al contrario, cada vez vamos a encontrar, poco a poco vamos a ir encontrando el significado de cada profecía y eso nos va a animar más a seguir estudiando la palabra de Dios. Pero como les digo, no es una tarea rápida, es una tarea que toma tiempo. Cada uno tiene que dedicar un tiempo para poder entender, estudiar y seguir aprendiendo sobre el significado de las profecías. Bueno, es mi deseo que cada uno de nosotros, de manera personal e individual, pueda aceptar en primer lugar el mensaje y poder ir conociendo más acerca del mensaje que Dios tiene para nosotros. Oremos. Oh bendito Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque tú nos muestras a través de tu palabra el mensaje que para este tiempo final está codificado, está escrito a través de símbolos, pero también tenemos tu ayuda para poder descubrir esos mismos símbolos dentro de la palabra que nos has dejado. Queremos aprender más, queremos conocer cuál es ese mensaje y queremos que tú nos guíes cada día de nuestras vidas. Danos tu bendición, danos tu dirección, limpia nuestros corazones y ayúdanos a seguirte. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, hemos llegado al final del estudio de hoy y antes de terminar, quisiera expresar mi deseo de que cada uno de ustedes pueda seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Que Dios nos acompañe en esta nueva semana que va a empezar dentro de pocas horas y que Dios nos guíe durante cada día para poder cada vez conocerle más y estar listos para aquel gran día que no está lejos, para aquel gran día en el cual Cristo vendrá y todo ojo le verá. No va a venir de una manera aislada, no va a venir a través de un rapto secreto, va a venir y cuando venga, todo ojo le va a ver. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:9. Todo ojo le verá. Ese es mi deseo y oración para esta semana, para que cada uno de nosotros pueda seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Gracias porque yo sé que ustedes comparten este mensaje. Si aún no se han suscrito, suscríbanse al canal. Hemos tenido algunos sábados en que no hemos transmitido, los 2 últimos sábados porque han sido semanas muy atareadas para todos. Y en algunos sábados anteriores, por motivos de salud, tampoco hemos podido realizar la transmisión. Pero con la ayuda de Dios, ahora vamos a continuar cada sábado con esta transmisión
a las 10:30 de cada sábado, hora de Lima, hora de Quito, hora de Bogotá, Colombia. Empezamos la transmisión. Durante media hora tenemos música cristiana y a las 11 de la mañana empezamos con el estudio de la Palabra de Dios. Que tengan un feliz sábado y también una feliz semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.